Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente en reunirnos en esta semana para discutir la lección número 7. Vamos a estar en esta hora hablando de la iglesia de Tiatira, de la tolerancia a la fornicación y a la idolatría. Vamos a darle énfasis a esta iglesia que se encuentra ubicada en Asia Menor y vamos a buscarla en el capítulo 2, versículo 18 al 29 del libro de Apocalipsis. Esperamos que la información que usted pueda recibir en esta hora pueda ser de ayuda para preparar sus notas y a la misma vez pueda usted complementar algún documento que necesite para la lección de este fin de semana. Y es bien importante porque la afirmación fundamental dice de la siguiente manera. Dice, la iglesia que tolera las enseñanzas de las falsas profecías será juzgada por el Hijo de Dios. Y aquí prácticamente en esta declaración hace conocer lo que Dios en su momento dará a manifestar cuando la iglesia no cumple con el propósito de la proclamación o corrompe el evangelio del reino. Y vamos a ver cómo el mismo Dios manifestará según sus obras que la congregación, el individuo cristiano o que indica ser cristiano haya hecho. Dios entonces ha de manifestar sobre él obra de juicio, tanto para bendición como para juicio. El versículo de meditación dice así, que se encuentra en Apocalipsis 2:20 y que estaremos discutiendo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Vamos a tocar este aspecto y vamos a presentarlo durante el análisis para que usted pueda tomar sus notas. Mientras tanto, vamos a hacer lectura de los pasajes del versículo 18 al 20 y así usted entonces puede a la misma vez ir marcando aquellas áreas que son de interés para que en el día de enseñanza usted pueda también traerlas en discusión para edificación, exhortación para la congregación. Vamos a leer y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a los siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante este pasaje
dirigido a la iglesia de Tiatira, ubicada también en el Asia Menor. Y vamos a ver cómo entonces este boletín informativo que estaba dirigido a esta iglesia es también llevado para que ella se mantenga en su posición en cuanto a lo que ha recibido de Dios, pero también reconozca que hay unas áreas que necesitan ser atendidas. Y es importante que podamos entender de que Dios no tolera la fornicación, Dios no tolera la idolatría, y es importante que la iglesia en esto asuma carácter para evitar que la iglesia se contamine. Es por eso que en el versículo 18, cuando dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, usted va a notar lo siguiente. Tiatira era una ciudad en la provincia de la ciudad de Roma, que es conocida como la Turquía asiática. Lidia, la vendedora de púrpura, era residente en Tiatira. Por eso es que dice la frase el Hijo de Dios. Aquí usted va a notar y puede encontrar esta información, que ella es la que conoce la palabra de Dios, y cuando recibe esta palabra, ella se cree que es la que es portadora de este evangelio, y nace la iglesia de Tiatira. Eso es uno de los comentarios que se establece. Lo importante es que la iglesia llega en un lugar que es estratégico, es un área donde se guardaban mucho equipo militar, era un área que estaba custodiada por militares y a la misma vez tenía un centro de intercambio comercial. Y por eso podemos ver aquí que en la ciudad de Tiatira, en esta área de Tiatira, había mucha demanda. Por lo tanto, Lidia, que era una vendedora que conoció la experiencia de salvación, se convierte en una herramienta importante, una mujer. Entonces puede encontrar en la frase, dice la frase el Hijo de Dios, denota su infalibilidad. Entonces, ¿qué sucede? La frase que tiene ojos como llama de fuego, que denota, escuche bien, la omnisciencia de Dios, la cual indica que todo Él lo sabe. Sus ojos penetran todo. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y la frase que dice cuyos pies son semejantes al bronce bruñido denota su poder, denota fuerza, denota majestad, denota también la capacidad de romper la falsa doctrina. La iglesia necesitaba escuchar a Jesús porque Él está calificado para hablarles. Es importante eso. Y podemos encontrar también en este versículo toda esta información cuando usted la analiza. Mire lo que dice el 19. Dice: y yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Qué da entonces a entender? Que iba de perdaño en perdaño en un constante crecimiento. Quiere decir que el fruto del amor, que la fe, que el don de servicio eran activos y era perseverante. Quiere decir que había un grupo dedicado, un remanente fiel dentro de la iglesia. Y también está indicando y podíamos inferir de que había un constante crecimiento porque las obras recientes eran mayores que las primeras. Quiere decir que la iglesia estaba bien conectada. Ahora, cuando encuentren el versículo 19 que dice que conoce sus obras, es importante que usted entienda lo siguiente. Jesús conoce todas las obras que se llevan a cabo dentro de la iglesia. Él conoce cuál es nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio y nuestra perseverancia. No podemos esconder nada de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice
que sus obras recientes son mejores que las primeras, como habíamos indicado anteriormente, lo cual indica que estaban en un progreso continuo y eso está muy bien. Sin embargo, habían algunas cosas que Jesús tenía en contra de la congregación. Entonces usted va a notar en el siguiente verso que nos habla de estas cosas. En el versículo 20 dice, pero, esta conjunción adversativa, que entonces neutraliza todo lo que había antecedido para darle entonces vitalidad a lo que sucede. Dice, tengo esto contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan, mejor dicho, actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La pregunta que nos deberíamos formular es, ¿quién es esta mujer Jezabel? El texto no lo revela, pero sin embargo probablemente sea una referencia a cierta mujer que se encontraba en la iglesia, en la cual estaba haciendo caer a muchos cristianos. También puede ser una referencia a la totalidad de la falsa doctrina que se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia. En algunos dicen que era una mujer que tenía autoridad sobre la congregación y comenzó a hablar sobre esta enseñanza de poder comer cosas para los ídolos y poder practicar la sensualidad porque no era peligroso. Son una de las referencias. Pero la frase que hay aquí que dice que se dice ser profetisa puede que nos ayude a nosotros a identificar que esta Jezabel, como una mujer en tal iglesia, algunos sugieren que esta mujer era la esposa del predicador o uno de los ancianos o líderes de la iglesia. Sin embargo, no hay suficiente evidencia como para llegar a esta conclusión. Pero sí da a conocer de que tenía una influencia bastante grande y seducía a los siervos del Señor en cometer actos inmorales y comer cosas sacrificadas a los ídolos, y probablemente los seducía a envolverse en la adoración al emperador y a todos los actos que conllevan a esta práctica. Lamentablemente en esta congregación estaba tolerando las falsas enseñanzas de esta mujer. Y ese era el problema, la tolerancia y el no poner un alto. Y muchas veces, en este caso, en varias congregaciones que toleran las falsas enseñanzas. Y la Biblia nos exhorta el no tolerar las falsas enseñanzas. Y eso usted lo puede encontrar en Efesios 5:11, donde usted y yo como estos tenemos la tarea de entonces investigar, como también segunda de Corintios 6:17 y segunda de Juan 9:11. Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Cuando dice la frase le he dado tiempo para arrepentirse, nos ayuda a entender la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces observar? El castigo no viene rápidamente, sino más bien Dios da una oportunidad para que ocurra un proceso de reflexión e introspección, como dice segunda de Pedro 3:9. Y como podemos notar, el castigo de continuar la conducta era inminente para con esta mujer, dado a que el texto revela la falta de disposición en querer arrepentirse. Si la persona no quiere arrepentirse, no podrá recibir entonces la misericordia divina. Y ahí es donde entonces entra en este estado de reprobo, y ahí es donde hay un estado de rebelión. Y esa conducta de rebelión reclama castigo. El pecado principal de esta mujer era la inmoralidad. Es por eso que en el versículo 22 dice, mira. En otras palabras, presta atención, analiza, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré
a gran tribulación. Y aquí vamos a ver qué es lo que significa. Si no se arrepienten de esas obras con ella. En el texto y el siguiente revelan el castigo que vendrá a esta mujer y todos los que le siguen a ella si ellos no toman la postura de arrepentirse. La frase postrarse en cama tiene referencia más bien a la vergüenza que iba a venir a la mujer si no se arrepiente. No solo a esta mujer, sino también a los que escuchan y hacen con ella lo que ella enseña. Por eso es que el tema central, cuando dice castigo, si no te arrepientes y desistes de hacer lo que haces. Y podemos ver que Dios establece en sí un periodo para que haya ese análisis y para que entonces se haya esa reflexión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que me impulsa, qué es lo que tengo que hacer para retractarme y a la misma forma entender que hemos sido llamados a rechazar el pecado. Pero entonces estamos viendo con una declaración firme de parte de Jesús en este boletín informativo a la iglesia de Tiatira las consecuencias de el acto de lo que va a ocurrir, mejor dicho, cuando si ellos de continuar esta conducta iba a suceder en sus vidas. Por eso es que en el versículo 23 usted encuentra y dice: y a sus hijos mataré con pestilencia. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras o según vuestras obras. Y esta parte del 23 dice: a sus hijos mataré. Y algunos preguntarán, bueno, ¿por qué los hijos son culpables de esto? ¿A qué se refiere con esta frase? Esto puede representar a los seguidores. Este término aquí es figurativo. Está hablando a los seguidores, de los que están detrás de la enseñanza de esta mujer. Y cuando dice todas las iglesias sabrán, está queriendo decir que indica que todos se darán cuenta del castigo que vendrá a estos que andan en este tipo de conducta inmoral. Por lo tanto, podemos notar que el Señor dará a cada uno según sus obras. A los que hacen el bien recibirán bendición y a los que hacen el mal recibirán castigo. La Biblia enseña que todos daremos cuentas a Dios por lo que hayamos hecho. Usted puede buscar evidencia de lo que decimos en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 10, como también lo puede encontrar en Romanos, el capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice el versículo 24. Pero a vosotros, a los que demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, en otras palabras, los que no la siguen, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. Y aquí da una connotación que no las han puesto en práctica. Como ellos las llaman, yo les digo, no os pongo o no impongo otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? A vosotros, esta frase significa sin duda alguna. Es una referencia a todos los cristianos de la iglesia que no se habían contaminado con la enseñanza de esta Jezabel. La frase esta doctrina es la enseñanza de esta mujer llamada Jezabel. La frase que no han conocido las cosas profundas de Satanás hace énfasis a aquellos que no han envuelto en falsa doctrina o que no se han envuelto en la falsa doctrina. Por lo tanto, cuando dice no impongo otra carga, es referencia a que no van a ser castigados por no haberse comunicado con las falsas enseñanzas. Es bien importante que estamos viendo la justicia divina manifiesta en medio de lo que ha de acontecer si no hay acto de arrepentimiento durante el proceso.
Es por eso que estamos viendo un Dios que cuando pone su justicia en acción, también Él va a ver el remanente fiel para manifestar su justicia sobre ellos para bien, pero también manifestará castigo para restaurar a aquellos que están andando en camino de perdición. El 25 señala lo siguiente. Dice, no obstante los que tenéis, lo que nosotros, la iglesia, han mantenido, esa fe, ese amor, ese servicio, reténganlo hasta que yo venga, pero sobre todo manténganse firmes. Ese es en el 25. ¿Qué significa? Es un imperativo que los cristianos retengan lo que han recibido de parte de Dios. Sean fieles hasta la venida del Señor o hasta que tengan que partir. La Biblia enseña que Jesús iba a venir por segunda vez. Lo dijo en Juan capítulo 14, versículo de 1 al 6. Aparece en Hechos 1, versículo 9 al 11. En Filipenses 3, 20. Como también en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 y Apocalipsis 1, 8. Habían también algunas cosas buenas que estos cristianos tenían y estas cosas debían ser guardadas hasta la venida del Señor. La pregunta es, ¿estamos reteniendo lo que tenemos hasta la venida del Señor? ¿Y qué es? Dios demanda vida íntegra. Dios demanda que pongamos en práctica los frutos espirituales que Él quiere que se manifiesten diariamente en nuestra vida. No es que seamos personas que no cometamos errores, porque en nosotros hay margen de error. Cometemos errores, pero cuando hay un sentido de conciencia, aprendemos a desarrollar ese sentido de cuidado para vivir en integridad para Dios, porque le amamos, porque queremos agradarle, porque aunque nadie nos vea, queremos hacer lo que es correcto. Es importante recordar que en aquel tiempo vamos a dar cuenta, o en ese momento que seamos llamados ante la presencia del Señor, vamos a dar cuenta por todo. Así que guardemos lo bueno que hemos hecho para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que usted tiene por el Señor? Eso es importante. ¿Qué es lo que usted tiene por el Señor? Y Dios nos llama a nosotros a mantener y cuidar ese fruto de justicia, vida de integridad, que es lo que muchos utilizamos el concepto de esa vida santa. De donde no hay dignidad, usted pueda poner la dignidad. De donde no hay paz, usted pueda poner paz. De donde un mundo que no es justo, usted pueda vivir en justicia. Donde un mundo donde hay corrupción, usted pueda mantenerse limpio ante la corrupción. Que pueda nadar contra la corriente, que es difícil, pero no significa que sea imposible. Por eso es que en el 26 él dice, y al vencedor. Y cuando dice al vencedor, está refiriéndose al que se ha mantenido, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones. Ahora, analice bien, ¿qué se refiere con esto? Algunos le dan un toque muy literal, pero fíjese, se le ofrece una bendición a aquellos que vencen hasta el fin. Cuando dice mis obras, denota que Jesús ordena que hagamos, que manifestemos la conducta del reino. Dice, le daré autoridad sobre las naciones. No debe ser interpretado de manera literal, como dado la idea de que estaremos reinando las naciones. Aquel día ya no habrá naciones. Estaremos con Jesucristo en el cielo. Estamos hablando de que Jesús, escuche bien, en el concepto, cualquier interpretación literal estará en conflicto con los pasajes mencionados. Tenga cuidado. Por eso es que dice, cuando dice le daré autoridad, eso simboliza triunfo sobre los enemigos. Y dice también que en ese momento el gobierno romano era el que estaba en posesión. Quiere decir, ustedes van a vencer
ante la oposición que se pueda presentar, ante este sistema imperialista que ustedes están viviendo, le está diciendo los de la iglesia de Tiatira. Nuevamente desde el punto de vista literal, no figurativo. Tienen que darse cuenta que se está refiriendo no a que iban a atender naciones, sino que iban a vencer. Y el versículo 27 dice, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como ya también he recibido autoridad de mi Padre. En este pasaje se hace énfasis la vindicación que recibirán los que vencen hasta el fin. Y todo el pasaje no puede ser tomado de forma literal, porque básicamente denota más bien el triunfo que los cristianos tendrán si permanecen fiel. Por eso es que Cristo ha recibido esa autoridad de parte de su Padre, como señaló en Mateo 28:18 y en Efesios 1:22 al 23. Por eso es que en el versículo 28 dice, y le daré el lucero de la mañana. ¿Y qué significa? La estrella en los tiempos antiguos era un emblema de soberanía. ¿Qué es el lucero de la mañana? Hay muchas interpretaciones que han surgido de este pasaje. Vamos a tratar de ser lo más asertivo posible. Algunos sugieren que el lucero de la mañana es Jesús, dado en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, que hace referencia a Jesús como el lucero de la mañana. También sea Jesús el cual simboliza la protección y guía en los tiempos difíciles. También puede ser referencia a Jesús también y lo que Él es para nosotros. Una puerta para la salvación, un camino para la salvación, luz del mundo, resurrección y vida, todas las bendiciones. Es por eso que todo aquel que permanece hasta el fin va a recibir la bendición de tener a Jesús a su lado por la eternidad. Esta es la mejor bendición que el ser humano puede recibir. Por eso es que todos los que vencen hasta el fin compartirán el triunfo, la victoria y la gloria de Jesús en aquel día. Algunos dicen que el lucero de la mañana no es una referencia a Jesús, ya que Jesús no puede ser dado. Ahora bien, sin embargo, el autor piensa que el lucero de la mañana es referencia a Jesús y a sus bendiciones. Y concluimos con el versículo 29. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí nos encontramos otra exhortación a escuchar lo que el Hijo de Dios nos dice. Que como cristianos debemos tener siempre nuestros oídos abiertos para escuchar a Jesús y todo lo que Él tiene que decirnos. Es por eso que de la misma manera Dios demanda que podamos evaluarnos como la iglesia de Tiatira. Podemos manifestar amor, podemos manifestar servicio, podemos manifestar fe, pero tenemos que tener cuidado que no estemos divagando en una enseñanza falsa que a veces puede tener un olor atractivo a que pueda ser buena, pero no es la apropiada. Es importante que nosotros como maestros tengamos la capacidad de poder discernir la enseñanza bíblica y poderla deslindar de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque seremos llamados a cuenta por no enseñar de manera responsable. Es importante que de la misma manera a las demás iglesias que vamos a estar discutiendo más adelante se presentan con sus situaciones. Hoy en la iglesia de Tiatira estamos viendo a un Jesús que tuvo la capacidad de penetrar más allá y ver las intenciones del corazón. Dios demanda a que vivamos vidas de integridad, a que aprendamos a no mezclar lo que hemos aprendido de Él, de su palabra, con falsa enseñanza que aparenta ser atractiva, pero su fin es de destrucción para nuestra vida espiritual. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y que pueda usted
corroborar con sus notas para la sección de enseñanza de este fin de semana. Bendiciones a todos.